Hola, mi nombre es Esaú García Montiel, del grupo 505, y este es mi video y mi tabla de distribución de frecuencias. Y esta es mi tabla de distribución de frecuencias. El planteamiento que utilicé fue estar situado en una tienda de mascotas. La que yo utilicé fue mascota, en, en donde puedo estar situado afuera de ella y preguntar qué animal compraste o adoptaste como mascota, las cuales podrían ser las respuestas: una G de gato, P de perro, H, un hámster, una T, una tortuga. El tamaño de mi muestra fue de 42 y esta es mi tabla, donde la K significa clase, la XY significa la marca de las clases, donde aquí muestro la G de gato, perro, hámster y tortuga. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que se pone en fracción, la frecuencia en porcentaje y la frecuencia en grados. Al final en frecuencia relativa en porcentaje me dio 99.99% y la frecuencia en grados me dio 354.94 grados. De este lado tengo lo que es la obtención de mis datos, de mis resultados, que es la frecuencia relativa en porcentaje, que se puede obtener con una regla de 3 al multiplicar la n por 100 y dividirla entre la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa por 100. Y también tengo lo que es la frecuencia relativa en grados, que se puede obtener multiplicando la frecuencia relativa por 360, que es igual a una regla de 3, multiplicando la n por 360 entre la frecuencia absoluta. Primero, ¿qué es una problemática? Una problemática es aquella cuestión que tiene un individuo o pregunta que se basa en resolver a través de hallazgos. Las problemáticas no tienen polaridad, es decir, que no son malas ni buenas. Simplemente es una pregunta que busca una respuesta. ¿Qué etapas considera el proceso estadístico? La primera etapa es la problematización, es decir, que quiera buscar una solución. Por ejemplo, cuando tienes un antojo de una sandía, entonces deberás considerar los recursos, el cual es el segundo paso. Considera los recursos. Si hay en tu casa o deberás salir a comprarlos, y para eso necesitarás un recurso que es el dinero. También deberás pensar en el espacio geográfico, el cual es el lugar en donde los usuarios o donde nosotros lo vamos a comprar. El tiempo también es importante, el tiempo que requieres para resolver tu problema. ¿Y cuántas personas estarán involucradas en esta problemática? Por ejemplo, si vas a comprarte la sandía, si la vas a compartir o si va a ser solo para ti. El tercer paso, una vez que ya consideraste los recursos, el lugar o las personas involucradas, deberás escoger la población, en la cual nos ayudará a escoger una muestra. Por ejemplo, en el ejemplo de la sandía es nuestra población, y como hay otras 20, será muy complejo elegir una. Por eso nos ahorraremos tiempo en escoger una muestra, y según esa muestra elegiremos si comprarla o no. Y esta muestra es tomada de forma aleatoria. El cuarto paso es recopilar la información mediante una técnica llamada encuesta, y el instrumento sería un cuestionario. Recordemos que una encuesta es una serie de preguntas aplicadas a través de un cuestionario, y las encuestas pueden ser dirigidas, abiertas, cerradas, etc. Y al igual, el cuestionario puede ser de tipo abierto. Por ejemplo, ¿cómo te sientes el día de hoy?, donde hay una serie de respuestas. O también puede ser cerrado. Por ejemplo, ¿estás triste? Y solo hay 2 respuestas, sí y no. El quinto paso es organizar la información y clasificarla mediante una tabla, y esta se llama tabla de distribución de frecuencias. El paso 6 es analizar la información. Este análisis se puede hacer mediante representaciones gráficas y posteriormente
con procesos matemáticos o estadísticos. El paso 7 es la representación gráfica. Esta es importante porque nos permite entender cómo se está completando la información o los datos. El paso 8 es la interpretación de la información, pasar del lenguaje técnico a un lenguaje más sencillo para que todos lo podamos entender. El paso 9 es donde se hacen las conclusiones, donde se tratan las discusiones e incluso una propuesta para solucionar. El paso 10 es divulgar la información mediante los medios de comunicación, como la televisión, el internet, la radio, redes sociales, etc. ¿Cómo se elige una problemática? Planteando un problema. Por ejemplo, ¿por qué murieron tantas personas en el año tal? ¿O cuál fue el índice de nacimiento en el 2004? ¿O cuál fue el índice de ganancias de la empresa Apple? Solo es eso, hacer una pregunta y buscar soluciones. ¿Qué es el tamaño de una muestra? Una muestra es una selección de la población elegida aleatoriamente y que representan a la población total. El tamaño de la muestra es una porción significativa de la población que cumple con las características de la investigación, reduciendo los costos y el tiempo, por lo que el tamaño de una muestra no es el tamaño físico, sino el número de unidades de la población que contiene la muestra. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? Una tabla de distribución de frecuencias es una tabla donde observamos cómo se distribuyen las frecuencias de una cantidad de datos, y una frecuencia es el número de veces que se repite una variable. ¿Qué es una frecuencia absoluta? Es cuántas veces se repite la marca o símbolo de cada clase, ya sea 1, 2, 3, etc. ¿Qué es una frecuencia relativa? Es una medida estadística que se calcula o se obtiene mediante la medición de frecuencia absoluta entre n, que es nuestra muestra, y esta se deja en fracción. Y sería todo por mi parte. Gracias por su atención.